¿Tienes algún conocido, familiar que le han diagnosticado osteoporosis? ¿Has escuchado, has leído, te han dicho que tomando muchos productos lácteos como leches, yogures y quesos vamos a tener una gran prevención de la osteoporosis? O seguro también que habrás leído y te habrán dicho que tomando suplementos de calcio se cura la osteoporosis. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo del blog de Regenera. Y hoy voy a hablarte, voy a explicarte cosas sobre esta alteración de la salud, esta enfermedad del hueso, que produce una menor resistencia del mismo, que es la osteoporosis. De hecho, la osteoporosis, esta alteración del hueso, se sabe que tiene que ver con una desmineralización del propio hueso o una alteración de la microestructura del hueso, o puede tener que ver con estas dos causas. Lo que es seguro es que a día de hoy podemos encontrar que casi es normal tener osteoporosis. A cierta edad, todo el mundo cree que es normal tener osteoporosis. Y si nos damos cuenta y leemos datos, por ejemplo, de la OMS, que dice que en España la osteoporosis afecta a 3,5 millones de personas. 3,5 millones de personas en España sufren de alteración de la estructura del hueso. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología cita otro dato que es bastante espeluznante, y es que existen cada año 65.000 fracturas de cadera precedidas por una alteración del hueso, fracturas llamadas osteoporóticas. Si vamos más allá y damos un dato aún también más espeluznante, es que el 25% de las camas en los hospitales, en los servicios de traumatología, están ocupadas por personas que han sufrido fracturas osteoporóticas. El 25% de las camas de los servicios de traumatología de los hospitales. Y ya para rematarlo, un dato del 2010 es que en 2010 hubieran 2.550 muertes de personas con causas en fracturas osteoporóticas. Viendo esto, podríamos decir que parece normal tener osteoporosis, parece normal que una persona a día de hoy sufra de esta alteración de la salud. Ahora bien, normal es muy diferente a habitual. Que sea habitual no quiere decir que sea normal, porque básicamente que el ser humano tenga una alteración del hueso, una alteración de la estructura del hueso, de la mineralización del hueso, que lleve a una menor densidad, no es normal. No son normales estos números, absolutamente no son normales. Una sociedad civilizada donde la industria láctea, por ejemplo, nos abunda con mensajes y nos han comido la cabeza, francamente, para que tomemos ese líquido blanco maravilloso de prevención de la osteoporosis. ¿Cómo puede ser que tomando tantísimos lácteos nuestra sociedad sufra de tanta alteración del hueso? ¿Será que no es todo cierto? ¿Será que no tiene nada que ver, o quizá no todo tiene que ver con el consumo de lácteos? Quizás será eso. ¿Qué te parece si hacemos un repaso a la fisiología de la formación y de la destrucción del hueso? A eso se le llama el turnover del hueso, la formación y la destrucción. Tiene que haber un equilibrio entre la formación y la destrucción. Y hay células que tienen que ver con esta formación y con esta destrucción. Te voy a nombrar estas células que se llaman osteoblastos. Los osteoblastos son las células que forman hueso y los osteoclastos son las células que destruyen hueso. Pues bien, ni unas ni otras son las mejores, sino que tienen un equilibrio. Tienen un equilibrio entre la formación y entre la destrucción. Y si destruimos para formar tejido nuevo, tendremos huesos de calidad. De hecho, todas las estructuras del tejido conjuntivo tienen este turnover, este equilibrio entre la formación y entre la destrucción del propio tejido para que se pueda ir formando un tejido de calidad. Pues hablando del hueso,
los famosos son los osteoblastos formadores y osteoclastos destructores, que tenéis que tener en cuenta una cosa que es muy importante, que es constantemente estarán en funcionamiento y en equilibrio. Ahora bien, la clave ¿cuál será? Que ahí te quiero hacer pensar en qué factores hacen que se activen unos y qué factores hacen que se activen los otros. ¿Pueden haber factores que solo induzcan a la destrucción del hueso y que eso sea realmente las causas reales de que la persona en nuestra sociedad sea tan habitual que sufra de osteoporosis? Creo que me vas cogiendo la idea y hoy te voy a mostrar 7 caminos donde podemos inducir a un desequilibrio entre esta formación y entre esta destrucción del hueso. Para empezar, vamos a decir la primera, te voy a contar el primer factor que es muy común en nuestro día a día, que es la famosa resistencia a la insulina. ¿Qué me estás contando? Estarás pensando, ¿resistencia a la insulina y hueso? ¿Tiene algo que ver una cosa con la otra? Francamente te podría decir que la resistencia a la insulina es una de las causas reales de la patología del hueso, de la osteoporosis. ¿Y por qué? Porque la resistencia a la insulina va a inducir en un momento dado, cuando ya se ha pasado de rosca esta resistencia a la insulina y el metabolismo se ha bloqueado, o lo que llamamos ha existido una metainflamación, perdón, una inflamación del metabolismo que induce al aumento de tejido adiposo, que induce a que no podamos captar la glucosa en ciertos órganos insulino dependientes y que el tejido adiposo nos hace ese plan B, nos ayuda a no tener niveles de glucosa excesivamente altos y empezamos a generar tejido adiposo. Bien, grasa. ¿Y qué es la grasa? La grasa, básicamente, el tejido adiposo, se define como un órgano endocrino y de hecho quizás es el órgano endocrino más grande que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Y qué significa un órgano endocrino? Un órgano que produce hormonas, que produce sustancias que van a linkar, que van a interconectar con otros sistemas corporales. Estas sustancias que produce la grasa se les llaman adipocitoquinas y hay muchísimas. Te voy a citar algunas y veremos la nota tónica sobre todo de una. Te cito, por ejemplo, la interleuquina 6, que es una citoquina, que media la comunicación con el sistema inmune y media la comunicación con otros órganos. Te voy a citar la leptina, que es una hormona que deriva del tejido adiposo y que regula, entre otras cosas, las señales de hambre y saciedad. Y te voy a citar esa nota tónica en lo que nos atañe hoy y en lo que quiero que aprendas hoy, que es la salud del hueso y que es la TNF-alfa, la Tumor Necrosis Factor Alpha, una citoquina derivada del tejido adiposo que, si está en su justa medida, todo lo que está y todo lo que produce nuestro cuerpo en su justa medida funciona muy bien, pero cuando se pasa de rosca y aumentamos mucho su producción, pues el aumento de producción de TNF-alfa, de Tumor Necrosis Factor Alpha, literalmente me va a inhibir los formadores de hueso y me va a aumentar la actividad de los destructores, de los clastos, induciendo a una osteoclastogénesis. Por tanto, desequilibrando ese turnover, esa formación, destrucción maravillosa que tenía un hueso de calidad y produciendo una destrucción masiva de hueso. Con eso te quiero decir que el aumento de resistencia a la insulina, el aumento de tejido adiposo, ya a unos niveles en un ambiente de metainflamación, induce a una destrucción del hueso. Y esta es realmente una de las causas principales de la osteoporosis. Te voy a citar la segunda. La segunda tiene que ver con algo que ya hemos perdido, que es una sensación maravillosa que la naturaleza del ser humano nos dotó,
que es sed. Tener sed. Tener sed es francamente muy importante. De hecho, quiero preguntarte si normalmente tú tienes sed durante el día, porque es clave tener esta sensación en nuestro cerebro, esta búsqueda de líquido y de minerales. Y si tenemos sed, será por algo, para buscar líquido y minerales. ¿Y qué tiene que ver la sed, los líquidos y los minerales con el hueso? Pues que estamos hablando quizá que el hueso es la estructura de tejido que más agua y minerales almacena. Como te lo digo, aunque es muy duro, está hecho de muchísima agua. Por tanto, sí que podríamos hablar de que quizá la osteoporosis no es una falta de leche, sino quizá la osteoporosis es una falta de agua con minerales. ¿Y esto por qué? Porque la estructura del hueso, hay unas proteínas llamadas glicosaminoglicanos que forman proteoglicanos, que esto lo que hacen es captar agua. Y si captamos agua en la estructura profunda del hueso, vamos a tener una buena organización del tejido del hueso y por tanto vamos a tener una mayor calidad del hueso. Por tanto, fíjate que es sencillo, bebe agua, pero agua con minerales. Tercera vía de producción de osteoporosis, la famosa acidez, la acidosis metabólica. ¿Y por qué la acidosis metabólica va a alterar el hueso? Porque en un ambiente de acidosis metabólica vamos a tener que producir tamponadores de acidez. ¿Y cuál es el tamponador de acidez que estoy segurísimo que ya estás pensando? Es el bicarbonato de calcio. ¡Calcio! ¿Yo tengo calcio para tamponar la acidez? Tienes calcio porque lo robas literalmente del hueso. Por tanto, en un ambiente de acidosis metabólica, voy a descalcificar el hueso para formar tamponadores para poder salvar ese mecanismo de acidez. Por tanto, la acidez en sí descalcifica el hueso. Además, hemos visto que hay varios estudios que en un ambiente de acidez se transcriben ciertas proteínas como RANKL, que son unos receptores activadores de unas proteínas que producen inflamación, como es Nuclear Factor Kappa B, que literalmente inducen a una respuesta inflamatoria y en este caso induciendo a una respuesta de osteoclastogénesis. Recuerda de nuevo, destrucción del hueso. Por tanto, la acidez destruye hueso. Genial. Cuarto camino que te voy a citar, la famosa vitamina D, esa que es tan barata cuando tomamos el sol, si tomamos el sol. Pero ¿quién toma el sol a día de hoy si no es en verano y nos quemamos literalmente con el sol? El sol es tomarlo todo el año. ¿Y por qué? Porque nos aporta vitamina D. ¿Y para qué sirve esta vitamina D? De hecho, la pregunta sería, ¿para qué nos sirve la vitamina D? Porque a día de hoy la podremos ya catalogar como si fuera una hormona que tiene que ver con absolutamente todo. Todo lo que nos pasa en nuestro cuerpo, la vitamina D seguramente tendrá algo que decir. En este caso, es que básicamente si no tenemos vitamina D, no podemos absorber el calcio que nosotros comemos. Aunque nos hinchemos un montón de cosas que tienen calcio y de suplementos de calcio, si no tenemos suficiente aporte de vitamina D, ese calcio no lo podremos absorber. Qué listos son algunos que ya producen suplementos de calcio con vitamina D. Ahora, eso es simplificar y quedarnos muy cortos para poder resolver este problema. Genial, hemos dicho ya 4. 5, venga, 5, la quinta se llama microbiota. Microbiota, que tanto me gusta estudiar e investigar. La microbiota, ese conjunto de microorganismos que residen en nosotros mismos y que seguramente ya podemos decir, parece que tienen mucho que decir para el equilibrio de nuestra salud.
incluso la salud ósea, porque se ha visto que una disbiosis, es decir, un desequilibrio en este ecosistema de microorganismos, induce una respuesta del sistema inmunitario, en específico se ha descrito como un aumento de la actividad de un sistema inmunitario llamado TH17, este nombre tan raro que se llama linfocito T helper 17, si no os quedáis con el nombre tampoco pasa nada, sino una respuesta inmunitaria que va a inducir a una respuesta inflamatoria con sustancias con nombres ultra raros y que nos encantan, pero que van a inducir a la destrucción del hueso, a un desequilibrio de nuevo entre los formadores y entre los destructores del hueso. De hecho, incluso se ha visto que comer alimentos que alimentan a nuestros microorganismos, lo que entendemos como alimentación prebiótica, de hecho es el título de mi segundo libro, Alimentación prebiótica, alimentar de fibras a las bacterias, que son muy sibaritas estas bacterias, se ha visto que aumenta la absorción de minerales que van a hacer que nuestra calidad del hueso sea muy óptima. Por tanto, no solo tendremos que pensar si la osteoporosis es una carencia puramente de lácteos o una carencia de comer cosas que a nuestras bacterias les va muy bien y que nos aportan mayor absorción de ciertos minerales para que la calidad del hueso sea óptima. Bien, hemos dicho 5 ya, venga va, 6, y seguro que esta la habrás escuchado también alguna vez, y es el papel de las hormonas sexuales, en especial los estrógenos. Los estrógenos, seguro que has escuchado eso, que una mujer cuando llega a la menopausia tiene mucho más riesgo de tener osteoporosis. Y sí, en parte es cierto. ¿Por qué? Porque las células del hueso tienen receptores para estrógenos y los estrógenos inducen a una actividad osteoblástica, una actividad de formación del hueso. Por tanto, cuando tenemos alteraciones, por ejemplo, que en casos en consulta trato muchos casos con chicas, mujeres con amenorrea, es decir, carencia de regla, sí que es un factor importante para tener en cuenta que puede alterar la calidad del hueso, porque baja la actividad hormonal, baja la actividad de los estrógenos. Por tanto, tener una buena salud hormonal y una buena salud estrogénica va a inducir a que la calidad del hueso sea más óptima. He dicho 6, pero te he dicho antes, en el inicio de este vídeo, que te iba a contar 7 caminos. Y el séptimo camino se llaman fármacos. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que otro factor importante de la osteoporosis es que tomamos excesivos fármacos y que los fármacos incluso pueden inducir a la destrucción del hueso? Absolutamente sí. De hecho, no es casualidad que lleve tanto tiempo, tantos años, diciendo lo que te voy a contar ahora otra vez, y es que la tercera causa de muerte es el factor importante, que es los efectos secundarios de los fármacos. Mueren 15.000 personas al mes solo por los efectos secundarios de los fármacos. Solo por encima están las enfermedades cardiovasculares y en segundo lugar el cáncer. El tercer lugar tiene que ver con los fármacos. Y siempre voy a repetir lo mismo, tomar un fármaco cuando toca es fantástico y necesario porque nos puede salvar la vida. Abusar de fármacos puede conllevar a infinidad de alteraciones de la salud, entre las cuales la alteración de la calidad del hueso. ¿Y qué fármacos serían? Hay muchos, te voy a citar 2 estrellas, pero hay más fármacos, pero los 2 más estrellatos, ¿no? Los estrellatos de los fármacos en la destrucción del hueso se llaman los inhibidores de la bomba de protones, los mal llamados protectores gástricos. Sí, lo que te estoy diciendo, un protector gástrico que yo me tomo y que me han dicho que eso es un protector gástrico, puede producir osteoporosis literalmente. De hecho, muchísimos estudios
citan que la toma continuada de inhibidores de la bomba de protones produce literalmente una carencia de mineralización en el hueso. ¿Y cómo puede ser eso? Pues la fisiología nos lo explica. ¿Por qué? Porque fíjate que cuando yo tomo un inhibidor de la bomba de protones, estoy inhibiendo que mi estómago pueda almacenar protones, pueda almacenar acidez. El estómago es un gran almacén de acidez. Pero esos protones no desaparecen, sino esos protones van a ir en sangre aumentando un proceso de acidez. Fíjate, qué curioso que te lo he dicho en la tercera causa de la osteoporosis, la acidez. ¿Y qué tiene que ver? Que cuanta más acidez, más descalcificación del hueso para tamponar esa acidez. Por tanto, inhibidores de la bomba de protones, mal llamados protectores gástricos o comúnmente, como lo conocerás, los omeprazoles, lansoprazoles, etc. Toda esa familia. Y el segundo gran fármaco, que es un gran alterador de la fisiología del hueso, es un fármaco que se da para tratar la osteoporosis. ¿Cómo puede ser? ¿Me estás diciendo que la toma de bisfosfonatos, que es el medicamento que se da para tratar la osteoporosis, va a acabar alterando la calidad del hueso? ¿Pero no me han dado eso para tratar la osteoporosis y mejorar la calidad? Correcto, la idea no está mal. De hecho, los bisfosfonatos son inhibidores de la osteoclastogénesis, es decir, son inhibidores de la destrucción del hueso. Por tanto, habrá más actividad constante de los osteoblastos, es decir, formadores de hueso. Pero yo te he dicho al inicio del vídeo que la clave para la calidad del hueso es que haya un equilibrio entre formar y destruir. Formar y destruir. ¿Por qué? Porque si solo destruyo, pues solo destruyo. La calidad del hueso será mala. Pero si solo voy a formar hueso, al final también la calidad será mala. ¿Por qué? Porque solo voy a formar hueso. Y eso a la larga producirá un hueso de mala calidad. Y por eso muchísimos estudios ya han citado y han mostrado que la toma continuada de bisfosfonatos puede conllevar entre los 3 y los 6 años posteriores fracturas espontáneas de cadera. Por tanto, los fármacos también nos producen osteoporosis. Te he dado 7 razones, 7 causas para que veas que la alteración más común del hueso en nuestro país y en nuestro mundo occidental, la osteoporosis, puede conllevar a alterar realmente el equilibrio de una buena calidad. Pero no nos quedemos solo con 7 porque habrán muchos más y de hecho hay más razones. No nos quedemos que es solo una falta de tomar lácteos, porque incluso eso está entredicho y numerosos estudios, metaanálisis, revisiones sistemáticas corroboran que no se puede asociar el consumo de lácteos con la prevención de la osteoporosis. Incluso hay algún estudio que puede decir que cuanto más consumo de lácteos, más índice de osteoporosis. Todo eso está entredicho, pero no se puede generar dogmas tan simplistas como estos, porque acabamos de ver solo 7 caminos que pueden conllevar a una alteración del hueso. De hecho, sí que prefiero decir que más que una falta de leche, quizá es una falta de agua, como uno de los factores. Por tanto, espero que puedas abrir más la mente para entender que la osteoporosis es una patología, una alteración multifactorial. Como me gusta decir, esto es psiconeuroinmunología en estado puro, que es encontrar los links, las interacciones entre los diferentes sistemas corporales y cómo la alteración de un sistema corporal puede conllevar a una alteración de otro sistema corporal, en este caso, el hueso. Perfecto, y si quieres estar al día de todo el contenido que tenemos Regenera, que tenemos para ti, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y además he dejado un comentario donde encontrarás un link y podrás adquirir todo nuestro material
gratuito para ti, para que puedas ver, conocer y comprender mucho más acerca de la psiconeuroinmunología de Regenera. Me despido y hasta otro vídeo.